Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora deseamos rogar tu compañía, que tu Espíritu nos ilumine y nos dé comprensión de lo alto. Perdona nuestros pecados y faltas y enséñanos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La predicción del 18 de julio del 2020 está parcialmente basada en Ezequiel capítulo 4, donde se mencionan dos periodos de tiempo, 390 años para Israel y 40 años para Judá. Ezequiel tuvo esta primera visión en el año 592 a.C., cuyo cumplimiento ocurriría unos 5 años después, pues el propósito de esta visión era predecir el sitio de Jerusalén, tan solo 5 años más tarde. Por lo tanto, ¿qué significan estos periodos conectados con esta predicción? Si la predicción se iba a cumplir en tan solo 5 años, ¿por qué Dios nos dio estos periodos de tiempo en conexión con ello? Esto es algo que ha intrigado a los estudiosos de la profecía. Ha sido un misterio. Leeremos nuevamente en Ezequiel capítulo 4, versículos 1 al 7. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Claramente, el objetivo de esta visión es predecir el sitio de Jerusalén, pero conectado con el sitio vemos estos dos periodos. Cuando los alineamos ambos, a partir del sitio de Jerusalén y retrocediendo en el tiempo, obtenemos dos fechas. El año 977 a.C., que es a donde alcanzan estos 390 años, y el año 627, que es a donde alcanzan estos 40 años. ¿Qué eventos significativos ocurrieron en estas fechas? ¿Y cuál sería entonces la posible relación entre ellos? Bueno, en el año 977 tenemos la división de la monarquía, donde el reino de Judá quedó separado del reino de Israel. Y el primer rey de Israel, Jeroboam, instituyó idolatría en su reino desde el comienzo. Mas Jeroboam fue reprendido por un varón de Dios, quien predijo que un rey llamado Josías destruiría la idolatría. Josías significa fundamento, y estaba indicando con esto que el pueblo de Dios precisaría de un retorno a sus fundamentos, al culto verdadero, en este caso de Jehová, del verdadero Dios.
la otra fecha que tenemos aquí se cumplió 350 años más tarde, en el año 627, tenemos el cumplimiento de esta predicción. Este rey Josías, que fue mencionado por nombre por aquel varón de Dios, aparece en escena y él efectuará una purificación de la idolatría tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel. Es importante notar que para entonces las 10 tribus de Israel ya habían sido desterradas por Asiria, con excepción de un frágil remanente. Si nosotros recordamos, las 10 tribus del norte comenzaron a ser desterradas de manera progresiva. Esta obra comenzó en el año 742 a.C., donde las primeras 2 tribus y media fueron llevadas al destierro, continuando con la caída de Samaria en el año 723, la captura del rey Oseas, y por último, hacia el año 677 se completa esta obra, cuando los remanentes de estas tribus son llevadas al exilio. De manera que unos 50 años antes de que Josías aparezca en escena, el último residuo de las tribus está siendo llevada al exilio. La dispersión, así el periodo de 390 años que inicia con la división de la monarquía y la inauguración de la idolatría en el reino de Israel, cuya influencia corruptora se extiende más allá de la dispersión de las 10 tribus hasta el sitio de Jerusalén, mientras que en estos 40 años tenemos un inicio de la destrucción de la idolatría en Judá, en Israel, pero es insuficiente. Y por lo tanto, este periodo concluye tristemente también con el sitio de Jerusalén y la consecuente destrucción. En este estudio que hemos titulado La cronología de Josías, vamos a enfocarnos más específicamente en la historia del rey Josías. Lo vamos a hacer a la luz de el pasaje de Segunda de Crónicas 34 y vamos a analizar los eventos más significativos de la vida de Josías, pero también nos vamos a detener para analizar las 2 historias que vemos conectadas por estos periodos de tiempo. La del varón de Dios que confronta a Jeroboam y la de Josías, porque entre ambas historias existen paralelos muy interesantes. Ambas enseñan la misma lección. Vamos primeramente al año 977, cuando Jeroboam inaugura la idolatría en Israel. Él construye un altar idólatra en Betel. Betel se localiza en Efraín, que es una de las 10 tribus del reino del norte de Israel. Primera de Reyes 12, 28 al 33. Leo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8º a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar.
Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar el incienso. Betel significa casa de Dios, es un símbolo de poder religioso. Como hemos mencionado, se ubica en Efraín. Aquí se menciona en este pasaje que leímos en 2 ocasiones la fecha 15 días en el octavo mes. Y aunque se trata de una fecha en el calendario bíblico, nos recuerda al clamor de medianoche de la historia milerita, que ocurrió un día 15 del octavo mes, pero del calendario gregoriano, es decir, un 15 de agosto. El clamor del profeta nos recuerda también el clamor de medianoche. Frente al altar idólatra de Betel, profetiza la misión de Josías. Primera de Reyes 13, 1 y 2. Leo. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto a él para quemar incienso, aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Allí tenemos la advertencia, tenemos la profecía que incluye el nombre de Josías y la misión que él cumpliría. Cuando una frase se repite 2 veces en la Biblia, como en este caso la palabra altar, altar, apunta al mensaje del segundo ángel en la historia milerita, el ángel de Apocalipsis 14:8, cuyo mensaje es ha caído Babilonia, y cuyo mensaje se repite en nuestro tiempo bajo el ángel de Apocalipsis 18. El mensaje del segundo ángel es repetido por el ángel de Apocalipsis 18, y por esta razón consideramos las repeticiones en la Biblia como un símbolo del mensaje del segundo ángel en la historia milerita y del ángel de Apocalipsis 18 en nuestro tiempo. Esto es importante para poder tomarlo en cuenta para poder extraer las lecciones al final de este estudio. Después de manifestarse el poder divino en el altar idólatra que se rompe y en la mano de Jeroboam que se seca y que es restaurada posteriormente con la intercesión del varón de Dios, éste rechaza el ofrecimiento de Jeroboam. En Primera de Reyes 13, 9 y 10 nos dice: porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Pero en Betel, sigue la historia diciendo, moraba un viejo profeta, que al escuchar lo sucedido fue al encuentro del varón de Dios. Primera de Reyes 13, 14 al 24 nos dice: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua.
Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Versículos 26 al 34. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. La lección que podemos extraer de esto es la siguiente. Por desatender el mandato divino, el varón de Dios también es conocido como el profeta desobediente. Aunque se mantuvo fiel al inicio de su obra, terminó desobedeciendo. En la separación de Judá y de Israel, que vemos ilustrado aquí por la separación podemos ver ilustrada la separación del adventismo y el protestantismo. El adventismo representado por Judá, protestantismo representado por Israel, quedan separados bajo el mensaje del segundo ángel, que es el que se enfatiza en esta historia. En el profeta venido de Judá se ilustra a los dirigentes adventistas, quienes inicialmente reconocían la necesidad de evitar el pan y el agua, es decir, las doctrinas, los métodos de estudio del protestantismo apóstata, pero que eventualmente sucumbieron a las artimañas del falso profeta. El león simbolizando al rey del norte y el asno simbolizando a los hijos del oriente, representan los dos mensajes que el adventismo desatiende al fin del mundo. El mensaje de Daniel 11:40 al 45, representado por el león, y el mensaje del tercer ay, representado por el asno. Desprecia las noticias del oriente y del norte, como lo llama Daniel 11:44, por haberse saciado con los métodos de estudio del protestantismo apóstata y perece al pie de las sendas antiguas. Esta es una ilustración trágica que podemos extraer de esta historia y, como veremos, se repetirá en la vida de Josías. Analizaremos ahora de qué modo se cumple la profecía referente a Josías, y para esto vamos a ir a 2 de Crónicas 34, versículos 1 al 8, donde encontramos una descripción de los eventos principales de su vida. En este diagrama lo hemos ilustrado en esta parte inferior. Esta es donde nos vamos a concentrar ahora,
en esta línea, es independiente de esta y contempla los siguientes eventos. Segunda de Crónicas 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Comenzó a reinar joven, de 8 años. Significa que Josías nació en el año 648, fue ungido rey 8 años después, en el año 640, y los 31 años de reinado nos llevarían hasta su muerte en el año 609. A los 12 años de su reinado, en el año 628, Josías va a comenzar a limpiar Judá y Jerusalén de idolatría. Es importante notar que la depuración se completa en Judá y en Jerusalén antes de extenderse a Israel. Leo el versículos 3 al 7. A los 8 años de su reinado, aquí tenemos, estos son sus primeros 8 años de edad, después tenemos sus primeros 8 años de reinado. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, es decir, tan solo 4 años después, año 628, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo entre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y Jerusalén. Versículo 6, es clave. Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares alrededor. Notemos que aquí, inicialmente en el versículo 3, nos dijo que en el año 12, que sería el año 628, Josías comienza a purificar Judá y Jerusalén. Y va a hacer lo mismo en el versículo 6, menciona Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí. Aquí está nombrando tribus del reino del norte. Mencionamos que, ¿por qué nos interesa esto? Porque queremos saber en qué momento se cumplió la profecía del altar de Betel, que se encuentra en Efraín, y Efraín se menciona aquí en el versículo 6. Nosotros aquí hemos ilustrado en este diagrama el año 12, que corresponde con el año 628 a.C., comienza la purificación en Judá. Y se extiende, creemos nosotros, al año siguiente a Israel. Por eso lo hemos marcado como año 627, primera purificación de Israel. Versículo 7 leo. Dice, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. El pasaje que hemos leído solo nos informa cuándo comenzó la limpieza en Judá y Jerusalén. Nos dice que es en el año 12 del reinado de Josías, 628. Pero ¿cuánto tiempo transcurrió antes de que su depuración se extendiese a Israel, a Efraín? O en otras palabras, ¿cuándo llegó el turno de destruir el altar idólatra de Betel? En cumplimiento de la profecía del varón de Dios, es razonable suponer que esto ocurriera el año siguiente, el 13º año del reinado de Josías, 627 a.C.,
considerando que la depuración efectuada en Judá y Jerusalén debió tomar tiempo, y especialmente porque aquí, como hemos dicho, este es el año en el que se cumplirían estos 40 años de este periodo del que hemos venido hablando. Es decir, a partir del 627 tenemos 40 años que nos conectan con el sitio de Jerusalén. Así que, repito, en el pasaje no se menciona de manera específica el año 13º de Josías. Solo nos dice que en el año 12º comenzó la purificación de Judá y de Jerusalén. Y posteriormente se extiende a Israel, aunque no lo menciona, no nos dice específicamente cuándo. Estamos nosotros infiriendo que debió ser el año siguiente por esta conexión de los 40 años y también porque el año 13º de Josías sí es un año importante si lo vemos a la luz del ministerio del profeta Jeremías. Si leemos nosotros en Jeremías 1 al 3, veremos que este es el año cuando inicia el ministerio profético del profeta Jeremías. Es el año 13º de Josías. Leo en Jeremías 1 al 3. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en Judá de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Está mencionando el inicio, nos dice que inicia su ministerio en el año 13º de Josías y se extiende hasta el año 11 de Sedequías, que es el año que ocurre la cautividad de Jerusalén. Y es el año en el que el templo es destruido. Esto es aproximadamente unos 41 años y medio, de acuerdo a como hemos mencionado anteriormente. Volviendo a la secuencia cronológica de Segunda de Crónicas 34, el verso 8 menciona el siguiente año significativo. Segunda de Crónicas 34:8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Así que hasta este momento se han mencionado el año octavo, cuando es ungido, este sería el año octavo, cuando después de haber sido ungido rey, cuando busca a Dios, el año 12º, cuando comienza a purificar Judá y Jerusalén, y el año 18º, el año 18, y nosotros aquí hemos inferido el año 13º, muy importante. En este año 18º es importante porque ocurren 3 eventos principales. Número 1 es el año en que se lleva a cabo el hallazgo del libro de la ley. Número 2, la segunda purificación de idolatría, tanto en Judá como de Israel. Y número 3, la celebración de la Pascua. Vamos a mencionar brevemente estos puntos. El libro de la ley fue encontrado durante la reparación del templo de Jehová. Después de escuchar su lectura, el rey Josías mandó consultar a la profetisa Hulda. Por su piedad, Dios prometió al rey una muerte pacífica. Segunda de Crónicas 34, versículos 26 al 28. Estas son palabras de Jehová
a través de la profetisa Hulda. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Es importante notar esta promesa de que Josías debía morir en paz, en contraste con la manera como él realmente murió. Segundo punto, después de establecer un pacto entre el pueblo y su Dios, Josías purifica por segunda vez de idolatría a Judá y Jerusalén. Es importante distinguir esta segunda purificación efectuada en el año 622 de la primera efectuada en el año 628. Hemos aquí nosotros marcado en este diagrama primera purificación de Judá y segunda purificación de Judá e Israel. Es decir, durante la vida de Josías hubo un proceso de reforma y en este proceso hubo dos purificaciones tanto de Judá como de Israel. Como ya dijimos, una que comenzó a partir del año 12º y otra que comienza a partir del año 18º. Es importante no confundir una con la otra. A continuación, los versículos que nos describen esta segunda purificación tanto de Judá como de Israel, los encontramos en 2 de Reyes 23, 3 al 14. Voy a leer únicamente algunos de estos pasajes, voy a leer versículos 3 al 5 y después voy a saltar al versículo 12 al 14. Dice así: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Los siguientes versículos simplemente continúan describiendo la obra que llevó a cabo en Judá. Y salto al versículo 12. Dice: derribó también el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y a los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Estos pasajes vienen describiendo una obra exhaustiva, una segunda ronda de depuración de idolatría en Judá y Jerusalén. Después de haber leído el versículo 14,
se inserta como en un paréntesis el relato de la primera purificación de Israel efectuada 5 años antes, en el año 627. Creemos nosotros que los versículos 15 al 18 que vienen a continuación en el mismo capítulo 23, Segunda de Reyes, no son cronológicamente, no corresponden al año 18 de Josías, sino en realidad corresponden al año 13. ¿Sí? De manera que se alinean con estos 40 años. Y son los siguientes, dice así. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo. Y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Sugerimos que estos versos que describen el 15 al 18, que describen el cumplimiento de la predicción del varón de Dios, corresponden con el año 13º de Josías, como hemos dicho, y no con el año 18, con el año 18. Hubo también una segunda purificación de Israel en el año 18, que está mencionada en los versículos 19 y 20. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Como parte de su reforma, también Josías celebra la Pascua en el mismo año, y para esto leemos el versículos 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Por último, llegamos al año 609, en el que va a concluir el reinado de Josías. Segunda de Reyes 23, versículos 29 y 30. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Leeremos ahora un pasaje paralelo a este, en 2 de Crónicas 35, 20 al 25. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Y entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí,
porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos le sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías, etc. A pesar de las promesas hechas por Dios de que Josías concluiría sus días reposadamente, murió en batalla. Elena de White comenta sobre esto en el manuscrito 163 de 1903 lo siguiente: puesto que Josías murió en batalla, ¿quién acusará a Dios de negar su palabra de que Josías debería ir a su tumba en paz? El Señor no dio órdenes para que Josías hiciera la guerra contra el rey de Egipto. Cuando el Señor dio al rey de Egipto órdenes de que había llegado el momento de servirle en la guerra, y los embajadores le dijeron a Josías que no hiciera la guerra a Necao, sin duda Josías se congratuló de que ninguna palabra del Señor había llegado directamente a él. Volver con su ejército habría sido humillante, así que siguió adelante. Y debido a esto fue muerto en la batalla, una batalla en la que no debería haber tenido nada que ver. El hombre que había sido tan honrado por el Señor no honró la palabra de Dios. El Señor había hablado en su favor, predijo cosas buenas para él. Y Josías se volvió seguro de sí mismo y no prestó atención a la advertencia. Fue en contra de la palabra de Dios, eligiendo seguir su propio camino, y Dios no pudo protegerlo de las consecuencias de su acto. En nuestros días los hombres eligen seguir sus propios deseos y su propia voluntad. Hemos de sorprendernos de que haya tanta ceguera espiritual. Manuscrito 163, 1903. Como vemos en esta historia, que concluye igualmente de manera trágica, el rey Josías, al igual que el varón de Dios, se mantuvo fiel al inicio de su obra, pero muere trágicamente al transgredir una advertencia divina. Este notable dirigente del pueblo de Dios menospreció la advertencia con respecto a la batalla entre Asiria, símbolo del rey del norte, y Egipto, símbolo del rey del sur, ilustrando la actitud de los dirigentes del pueblo adventista hacia el mensaje de Daniel 11, 40 al 45, que predice las conquistas del papado en el contexto de una batalla entre el rey del norte y el rey del sur, mientras que los arqueros en profecía bíblica son un símbolo de los descendientes de Ismael. Se refieren al mensaje del tercer ay, que predice las ofensivas del Islam. El rechazo temerario de estas noticias del oriente y del norte ocasiona el desplome del adventismo corporativo, muy a pesar de las promesas favorables que le fueron hechas en sus inicios. Y cabe recordar que dos reyes anteriores a Josías, Saúl y Acab, también se disfrazaron y fueron heridos en batalla por arqueros y murieron. Podemos ver en esta historia el simbolismo es similar, está ilustrando lo mismo que en la historia del varón de Dios, el destino de aquellos que osan, después de haber caminado fielmente en el mensaje de Dios, osan desoír la advertencia, particularmente de estos dos mensajes, el mensaje del oriente y del norte, el mensaje del asno y del león, el mensaje de la batalla entre el rey del norte y el rey del sur, y el mensaje del tercer ay. Vemos que Josías muere en el año 609, el mismo año en que Asiria va a perder su supremacía, y Babilonia se convierte en la nueva superpotencia. Joacás asciende al trono
a la muerte de su padre, y tan solo después de 3 meses de reinado va a ser destituido por el rey de Egipto y va a ser reemplazado por su hermano Joacim. Y es este Joacim el que en el tercer año, en el año 607, tenemos la invasión ahora por parte de Babilonia, la primera invasión de Nabucodonosor, y tenemos aquí la introducción de la historia del joven profeta Daniel. De esta manera, en esta cronología, hemos conectado los eventos principales desde el nacimiento de Josías, su muerte y como referencia el inicio de la historia del profeta Daniel. En resumen, hemos mencionado que para que el periodo de 390 años que pueda culminar en el sitio de Jerusalén, tendrá que haber iniciado en el año 977, que es cuando ocurre la división de la monarquía, el inicio del reinado idólatra de Jeroboam y la advertencia específicamente mencionando al rey que habría de venir, el rey Josías, que purificaría tanto a Judá como a Israel de idolatría y destruiría en particular ese altar. Lo conectamos con la historia del rey Josías, quien aparece efectivamente en estos a 40 años del sitio de Jerusalén. Justamente en ese lapso de tiempo tenemos nosotros esa purificación, esa reforma que está llevando a cabo Josías. En 2 ocasiones purifica tanto Judá como Jerusalén. Es justo en ese lapso de tiempo que tenemos nosotros, creemos, el cumplimiento de esta profecía, la destrucción del altar idólatra de Jeroboam, que nos conecta con el sitio de Jerusalén y posteriormente su destrucción. Es nuestro deseo que al haber profundizado un poco más en la historia de Josías, esto nos pueda ayudar a comprender más claramente la relación que tienen estos eventos con el todo. Oremos para concluir. Buen Dios y Padre Celestial, podemos ver en esta historia que conecta el trágico fin de 2 instrumentos que fueron importantes en la obra a favor de tu pueblo en la antigüedad. Tanto este varón de Dios como el rey Josías, ambos realizaron una obra a favor tuyo. Ambos fueron favorecidos con tu aprobación, con mensajes, con una obra que fue santa. Pero al final, en ambos casos, hubo una separación, hubo una desatención. Se rechazó advertencias definidas de parte de Jehová. Y el fin queda ilustrado como una advertencia para tu pueblo al fin del mundo. Y los símbolos que encierran ambas historias nos advierten e identifican cuáles son los mensajes de advertencia que tu pueblo no puede desatender. Ayúdanos para comprender estas verdades y rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.